El 11 de junio de 1993 se hizo historia del cine al estrenarse la que sigue siendo la mejor película con dinosaurios, Parque Jurásico. Una cinta inigualable con una historia emocionante y retadora, llevada a la pantalla grande a través de la maravillosa mezcla de efectos prácticos y la naciente tecnología digital. Hay 3 cosas importantísimas que surgieron de aquel Big Bang cinematográfico. Una nueva era de efectos especiales, una ola de jóvenes dinomaníacos que soñaban con descubrir dinosaurios y, por supuesto, una franquicia asquerosamente multimillonaria. Y sin saber lo que tenían, lo patentaron, lo empacaron, lo metieron en una caja de almuerzos y ahora lo venden y bueno, se colmo. 7 cintas cinematográficas por ahora. Cortos, series, videojuegos, juguetes, demasiados juguetes y una innumerable cantidad de mercancía abarrotando las tiendas y los hogares de los fanáticos. Así que para conmemorar los 33 años de la franquicia, me gustaría presentarles mi ranking de las películas. Pónganse cómodos y sean bienvenidos. La dinámica es sencilla. Iré enumerando las cintas, siendo la número 1 la mejor y la número 7 la peor. Además, habrá un ranking paralelo en el que las enlistaré de acuerdo con mi preferencia, siendo por supuesto la número 1 mi favorita. En este video únicamente voy a enfocarme en las películas, así que de momento no Camp Cretaceous, no Battle of Big Rock y nada que se le parezca. Ya habrá tiempo para discutirlos. Aprovecho para recordarles que esta lista surge de mi opinión y mi criterio, por lo que es natural que no estemos de acuerdo en todo. Así que te invito a que dejes tu punto de vista en los comentarios. Estaré encantado de leerte. Y aunque podríamos empezar el ranking en orden cronológico, para ponerle un poco de emoción, vamos a reseñar las películas al azar, utilizando un método innovador. Bienvenidos a la Jurassic Tómbola, donde ocupamos lo último en tecnología para asegurar un resultado completamente azaroso. Los nombres de los 7 participantes entran en nuestro seleccionador plástico y son sometidos a un proceso de aleatorización mecánico. Y la primer cinta en ser seleccionada es Jurassic World Dominion. Jurassic World Dominion es la primera película en nuestro ranking, la tercer cinta en la trilogía iniciada por Jurassic World y en mi opinión es tal vez la peor de las películas. Su pecado original es haber desperdiciado el concepto que construyó Fallen Kingdom. Ahora que los dinosaurios andan libres por el planeta, nos toca a los humanos adaptarnos a este mundo jurásico. Si ya vieron las películas, sabrán que la trama se divide en 2. La mitad, que involucra a Owen y Claire, intenta hacer uso de este concepto. Y en mi opinión es la mejor parte de la película, porque comenzamos a ver cómo los dinosaurios se adaptaron al frío en Norteamérica. Y después del secuestro de Beta y Macy, nos trasladamos a una persecución a nivel mundial que nos lleva a Malta, donde observamos cómo todavía las criaturas extintas son sometidas al abuso, al maltrato y la explotación en pro del interés económico. Y en lugar de seguir explorando este mundo jurásico, la segunda mitad de la película comienza a desmoronarse al recurrir a la premisa básica de absolutamente toda la saga, que es buscar un pretexto para entrar a la isla de los dinosaurios y luego intentar salir con vida de la misma, aunque en este caso la isla es un bosque nebuloso en medio de los Alpes. Este lugar, que se revela es el santuario de Biosyn, es más relevante para la otra mitad de la trama. Y es que una de las más grandes debilidades de Dominion es que intenta complacer a los fans a través de la nostalgia. Tanto es así que traen de vuelta al trío de protagonistas de la primer trilogía.
Y claramente quieren que sean protagonistas en la cinta, no simplemente verse reducidos a cameos como Jeff Goldblum en Fallen Kingdom. Pero tampoco quieren involucrarlos en escenas de acción tan intensas como las que realiza Owen. Así que les inventan el que es el punto más criticado de esta cinta: la línea argumental de las langostas gigantes. A mí personalmente no me desagrada todo lo que tiene que ver con las langostas gigantes, porque entiendo el punto y a lo que van: la crítica de cómo se utiliza la ingeniería genética para monopolizar la seguridad alimentaria en el mundo. Eso lo entiendo. Pero donde falla, en primer lugar, es que se contrapone al resto de la película, que es muy intensa en escenas de acción. Además de que ya tenemos una historia funcional en la trama de Owen, Claire y Maisie. No necesitábamos la introducción de la historia de las langostas para que esta película funcionara por sí misma. Pero definitivamente lo peor de esta parte de la trama es la solución que ofrece Dominion. Simplemente quitas al CEO malo y lo reemplazas por un CEO bueno, sin alterar o remover las causas de fondo que provocan este tipo de problemas. Entonces tenemos frente a nosotros una película que no es lo suficientemente valiente como para aprovechar por completo el potencial de la idea sobre la cual está basada, que depende enteramente del fanservice, de la nostalgia y de escenas de acción que, aunque están muy bien logradas y son súper emocionantes, especialmente la persecución de los raptores en Malta, se sostienen sobre una historia que o no tiene nada que contar o tiene demasiado miedo de llegar al fondo de los problemas que está planteando. Dicho todo esto, la verdad es un gusto volver a ver a Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm en pantalla. Las muertes de los villanos son bien merecidas, satisfactorias e irónicas, justo como nos gustan. Como ya dije, las escenas de acción son súper emocionantes, te mantienen al borde de tu asiento y pegado a la pantalla. Y las dos mejores escenas, en mi opinión, son en primer lugar la persecución de los atrociraptores en Malta y después el momento en el que Claire se escabulle del Therizinosaurus, una escena súper tensa. Y si lo que querías ver son dinosaurios, Dominion te lo entrega en bandeja de plata. Yo creo que es la cinta con la mayor diversidad de criaturas extintas en toda la saga. Y claro que tengo mis problemas con los diseños de los dinosaurios, especialmente con el Giganotosaurus, que más bien parece un Acrocanthosaurus godzilesco. Aunque eso sí, se da el primer paso en la dirección correcta al incluir por primera vez en la saga dinosaurios y pterosaurios completamente emplumados. Tomando en cuenta lo dicho, desafortunadamente me veo obligado a poner a Dominion en el último lugar de calidad. Sin embargo, me parece una cinta bastante entretenida, incluyendo los momentos estúpidos, así que la pondré en el penúltimo lugar de mis cintas favoritas. Nuestro siguiente participante es la original Jurassic Park. Es bueno que hablemos tan pronto de Parque Jurásico, porque realmente no existe ningún misterio con esta película cuando se realiza un ranking de la saga. Y es que sin lugar a duda es la mejor cinta de todas. Opinión que estoy seguro compartirán conmigo, a menos que quieran ser contrarios o tengan una opinión genuinamente controversial. Y es que lo que hizo Steven Spielberg en 1993 es irrepetible, un hito cinematográfico que redefinió a toda la industria. Y a 33 años de su estreno, aún sigue dando mucho de qué hablar.
empezando con la excelente historia basada en el libro del mismo título escrito por Michael Crichton, quien para ese momento ya era un reconocido escritor de ciencia ficción. No solo le basta con mostrar dinosaurios en pantalla, sino que además se toma el tema en serio e invita a la discusión en temas de ética laboral, bioética, ecología, conservación, paternidad, feminidad y un sinfín de lecturas que se le pueden hacer a esta obra. Los personajes son icónicos, entrañables y sumamente bien construidos. Estés o no de acuerdo con sus acciones, puedes comprender sus motivaciones y cada uno tiene su momento de brillar en la cinta. Es importante recalcar este punto porque Parque Jurásico se sale con la suya, haciendo que algunas de las mejores escenas de la película sean personas platicando. Estas escenas que invitan a la reflexión no hacen más que fortalecer a la cinta. Y es que el mayor truco de magia de Parque Jurásico es hacernos amar una cinta con dinosaurios en la que las criaturas extintas apenas si aparecen en pantalla alrededor de 15 minutos. Pero es que, ¿qué 15 minutos? Empezando por la calidad de los efectos especiales, que conjunta maniquís, animatrónicos y efectos prácticos con el revolucionario manejo de los efectos digitales, que incluso hoy en día siguen siendo sumamente convincentes. Y gracias a que la película se toma en serio a los dinosaurios, tanto como criaturas vivas como amenazas genuinas, cada dinosaurio tiene su momento de brillar. No hay escena con ellos en pantalla que sea desperdiciada, desde el diminuto pero letal Dilophosaurus hasta la imponente Tyrannosaurus Rex, que aunque canónicamente se llama Rexy, yo siempre le tendré cariño al nombre de Roberta. El estupendo uso de los dinosaurios queda de manifiesto en que todas las escenas de las que son protagonistas han pasado a la cultura popular, gracias a su impacto, la tensión que generan y su importancia para la trama. Así que realmente no queda mucho más que discutir respecto a Parque Jurásico sin adentrarnos a profundidad. Es, sin duda alguna, la mejor de la saga y merece su lugar en el número 1 del ranking. Ahora, he aquí una pequeña consideración. Parque Jurásico es una película que debe ser vista a conciencia, por lo que al menos a mí se me complica ponerla de fondo sin distraerme con ella. Es una cinta estupenda, pero que se hace un poquitín pesada a la hora de volverla a ver, especialmente en intervalos cortos de tiempo entre vista y vista. Es por ello que no la voy a poner en el número 1 de mis cintas favoritas, pero estará situada en un muy cómodo segundo lugar. ¿Quieren saber cuál es mi cinta favorita? Sigan viendo el ranking. La tercera cinta a reseñar es Jurassic World Rebirth. Jurassic World Rebirth es la última cinta hasta ahora en la saga jurásica, y ya le dedicamos un video entero donde di mis primeras impresiones. Y en general, mi opinión no ha cambiado demasiado desde aquel video hecho hace un año. Es una cinta emocionante, divertida, que toma algunos riesgos en algunos aspectos, pero es sumamente decepcionante en otros. Primero vamos con los aciertos. Me agradan mucho los personajes, tanto por el casting como porque, aunque no son demasiado profundos, es fácil empatizar con sus problemas y sus necesidades. La camaradería que forja el grupo de mercenarios a lo largo de la cinta es entrañable, como también lo es la relación entre los miembros de la familia que se ve involucrada en la trama. Y aunque no hay ninguna sorpresa respecto a quién va a ser el villano de la trama, tanto su revelación como su eventual muerte son sumamente satisfactorias.
Otro punto fuerte de la cinta, y yo creo que lo que más se me ha quedado grabado de ella, es la forma en la que juegan con la perspectiva. Es decir, cómo contrastan la diminutez de los personajes humanos con la grandeza no solo de los dinosaurios, sino del entorno que habitan. El cambio de locación de las selvas hawaianas a las imponentes costas del sudeste asiático le viene muy bien para juguetear con la verticalidad de los acantilados kársticos. Y hablando de gigantes, los dinosaurios de Rebirth son los más coloridos desde Parque Jurásico 3. Desde los diminutos compis rojos, pasando por los mutantes, cuyos diseños honestamente a mí me agradan más de lo que jamás me agradó la Indominus Rex o incluso el Indoraptor. Se agradece la inclusión de las nuevas especies, pero también el regreso de varias que habían sido dejadas de lado, como por ejemplo Dilophosaurus, que más bien hace un cameo, pero sobre todo Spinosaurus. ¡Qué buenas escenas las del Spinosaurus! Y también qué estupenda escena la del Tyrannosaurus en el río. Esa es otra fortaleza que tiene esta cinta. Las escenas de acción son emocionantes y te mantienen al pendiente de la pantalla. Pero desafortunadamente es aquí donde tenemos que comenzar a hablar de las debilidades de la cinta. Comenzando nuevamente con los diseños de los dinosaurios, porque sí, son muy creativos, pero en Dominion ya habían comenzado a dar los primeros pasos hacia la normalización de diseños más cercanos a la realidad. Y por un lado tenemos espinosaurios acuáticos y un tiranosaurio muy robusto. Pero por el otro están los raptores, cuyos diseños se asemejan a los de Parque Jurásico 3, pero que definitivamente son un retroceso respecto a los raptores emplumados como Prioraptor. ¿O qué tal el pequeño Anurognathus, que aunque aparece un suspiro en la cinta, tiene un diseño muy alejado al del real? Pero en mi opinión definitivamente el peor es el Quetzalcoatlus. ¡Qué feo diseño de Quetzalcoatlus con ese pico como de calao! Especialmente tomando en cuenta que el diseño de Dominion era mucho mejor. Y claro, sé que se supone que en St. Hubert, InGen guardó todos sus fracasos genómicos, pero insisto, esto es más bien consecuencia de la decisión de abandonar las ideas establecidas en Dominion. Y realmente este es el gran problema con Rebirth. Claramente tiene la intención de probar cosas nuevas y lo consigue, por ejemplo, en escenas específicas. Pero en el gran panorama de la saga es una película a la que le falta la valentía de hacer algo diferente, de romper los esquemas previos e ir más allá de lo que se había planteado en las cintas pasadas. Y por eso vamos a situarla justo en medio de la lista en el número 4, tanto en el ranking de calidad como en mi ranking de preferencia. Porque aunque sí es una mala película, la encuentro muy entretenida y honestamente no creo que sea peor que los números que le preceden, como ya veremos más adelante. Y justo a la mitad del sorteo es elegida para reseñarse Jurassic World Fallen Kingdom. Fallen Kingdom. Desde el momento en el que vi esta película en los cines, he tenido una relación conflictiva con ella. Dentro de Fallen Kingdom viven dos películas distintas. La primera película, que corresponde a la primera mitad, es una derivación de El Mundo Perdido. En esta ocasión, los dinosaurios se ven amenazados porque el Monte Sibo ha despertado y va a destruir toda la isla. ¿Qué pasó con Sorna? No sé, no se dice. Tendrías que ir a la ahora extinta página de la fundación de Claire Dearing para leerlo. Y en lo que a mí respecta, si no ocurrió en pantalla, entonces no pasó.
Y hablando de Claire, ella está intentando abogar por el bienestar de los dinosaurios, pidiendo que los saquen de la isla. Cuando un tal Lockwood, que aparentemente es y siempre ha sido colega de Hammond, le dice que los van a sacar en una expedición para llevarlos a una isla santuario. Esto por supuesto es falso y únicamente quieren sacarlos de la isla para venderlos en el mercado negro. Esta primer Fallen Kingdom me enoja como no tienen idea, y es algo que ninguna otra cinta de la saga ha conseguido. Y es que se trata de un festival de maltrato animal. El maltrato animal no es un tema ajeno a la saga. Todos los dinosaurios de Parque Jurásico han sido maltratados en mayor o menor medida en cada una de las cintas. Pero en esta película se ocupa muy explícitamente para obtener una respuesta barata del espectador. La primera vez que yo noté esto en el cine fue en la escena de la muerte del Brachiosaurus. Y al ver el paralelismo con la primera película, me dije, no película, eso no se hace, estás intentando chantajearme emocionalmente, eso conmigo no va a funcionar. Y está bien si a ti sí te conmovió esa escena, está bien si a ti sí te hizo incluso llorar, tú no eres el problema. Aquí el problema son los ejecutivos que no sintieron vergüenza de tratar así a un brachiosaurio y luego ir a Twitter y decir, de hecho, ese es el mismo brachiosaurio de la primera película. No me jodas, pero la cosa se pone peor. Cuando en el bote tienen que operar de emergencia a Blue y es tan dolorosa la intervención que a la Raptor se le sale una lagrimita. No me jodas, película, no me jodas. Y eso que no mencioné, el Baryonyx que dejaron encerrado en un búnker y el Carnotaurus al que lo mata la Tyrannosaurus Rex protagonista. Es un festival de maltrato animal diseñado únicamente para obtener tu lástima. Y luego hay un segundo Fallen Kingdom que es una película de slasher. Ahora estamos todos encerrados en la mansión Lockwood y se ha liberado el Indoraptor. Y a mí personalmente el Indoraptor me gusta más como diseño de monstruo que la Indominus Rex. Pero aparte es deliciosamente malvado. Cómo engaña a Whitley para que se meta a la jaula y se ríe en su cara. Se burla de lo idiota que es este humano, lo cual es un deleite de ver. Lo curioso es que el director Juan Antonio Bayona venía de dirigir El Orfanato, muy buena película, y Un monstruo viene a verme, que a mí me gusta bastante. Y aunque ninguna de estas dos es estrictamente de terror, sí recurren a estrategias y a temas presentes en el cine de horror. Y se nota en cómo el Indoraptor persigue a los protagonistas en un ambiente claustrofóbico que me hace recordar a los videojuegos de Resident Evil. Y el tema del Indoraptor, la música que escogieron componerle, tiene un componente casi bíblico, como si la existencia de este animal fuera el gran diluvio que va a cambiarlo todo si no es contenido. Y el final de la cinta presenta un montón de posibilidades con la idea de que ahora los dinosaurios están libres por el mundo. Aunque ya vimos lo que Dominion hizo con ese concepto. Con eso yo ya he tomado mi decisión, pero vamos a acabar en algunas notas positivas. Aunque los personajes no son nada del otro mundo, me agrada lo malo que es Whitley y lo perversamente egoísta que es el organizador de la subasta. Se agradece el incremento en la diversidad de dinosaurios, pero francamente algunos de ellos tienen diseños horrorosos, particularmente el Sinoceratops. ¡Qué feo dinosaurio! Y dije que iba a acabar en una nota positiva. En fin, honestamente, no es la peor película de la saga.
voy a darle eso, y por eso vamos a situarla en el número 5, justo por debajo de Rebirth. Pero perdónenme, por más que no pueda sino felicitar toda la secuencia del Indoraptor, sí me ofende mucho toda la cuestión del maltrato animal y que estén intentando todo el tiempo manipular sentimentalmente al espectador. Fallen Kingdom es mi película menos preferida y se va al fondo de la lista. Y con solo 3 cintas restantes, la siguiente seleccionada es The Lost World Jurassic Park. The Lost World en teoría tiene un problema similar a Fallen Kingdom, y es que uno de sus temas es el maltrato animal, pero al tiranosaurio bebé no se le sale una lagrimita en la sala de operaciones, así que inmediatamente es mejor. Hablando en serio, The Lost World es quizá la película más controversial de toda la saga, porque fue la primer secuela y cuando salió muchos críticos la detestaron, en particular el final con el Tyrannosaurus escapando en San Diego. Mientras que los que ya nacimos en un mundo con secuelas de Parque Jurásico y la experimentamos en DVD o VHS, comenta si te acuerdas de los VHS, la tratamos con mayor cariño. Porque después de todo, no es una mala película y definitivamente no llega al nivel de absurdez que otras secuelas de la saga. Tanto la trama como el protagonista y la corrección cromática del mundo perdido son mucho más oscuros que Parque Jurásico. Y todo gira alrededor de la idea muy propia de los 90s de que para proteger el ambiente hay que dejarlo solo, estático, como si fuera un museo. Por un lado, los protagonistas de la cinta están intentando reunir evidencia fotográfica para demostrar que los dinosaurios están viviendo en un entorno al que ya se adaptaron y que tienen que dejarlos solos para que puedan sobrevivir. Mientras que el convoy enviado por InGen intenta capturarlos para llevarlos al continente y sacarles provecho económico. Y la primera cosa maravillosa que tiene que ofrecer el mundo perdido es toda la ambientación salvaje de un safari prehistórico. Por un lado, los protagonistas vienen en una caravana pintada en camuflaje verde, altamente tecnológica. Mientras que en los cazadores vienen en jeeps y vehículos todoterreno específicamente diseñados para capturar vivos a los ejemplares. Y la película demuestra la logística detrás del plan para capturar los dinosaurios. Y esa es la cuestión, que nos muestran el cómo. Cómo esta es una operación deshumanizante en la que solo se ve a los dinosaurios como activos. Por lo que el proceso de captura es violento y no toma demasiado trabajo ponerse del lado de los protagonistas en el cuidado de los dinosaurios. Pero la película hace el punto de que tampoco ellos deberían estar aquí y su actitud de querer salvar a la naturaleza es lo que al final lleva a muchas muertes. Es un mensaje algo tibio que intenta criticar a ambas partes y con el cual yo no estoy necesariamente de acuerdo. Pero sí tiene algo que decir respecto a la arrogancia humana y el cómo los ideales pueden llegar a cegarnos. A primera vista, los personajes no son tan entrañables como en la primera cinta. Jeff Goldblum regresa como el personaje principal y yo no me voy a quejar. Y también está Sarah Harding como coprotagonista, a la cual admiro mucho, no solo por su dedicación a su trabajo, sino porque no tiene miedo de ensuciarse las manos. Mientras que del otro lado de la moneda tenemos a Peter Ludlow, un antagonista que recuerda a lo que debió haber sido Hammond en la primera cinta si hubiera sido más cercana al libro. Y es un deleite verlo quedar como un idiota a cada paso que da. Mientras que el cazador Roland Tembo es un personajazo, una persona que no pierde el control por más caótica que se ponga la situación y al final paga su arrogancia con la muerte de su mejor amigo.
Ahora, ya sé que se supone que la escena del Tyrannosaurus en San Diego fue escrita de último momento como final alternativo, y por eso es que se siente en ciertos sentidos tan apresurada y por lo cual fue muy criticada durante su estreno. Sin embargo, a mí me parece en retrospectiva una linda forma de ligar El Mundo Perdido con el mundo perdido en el cual se basa su título. Cuando menos me gusta el paralelismo que se genera. También aumentan las muertes respecto a la película pasada, algunas de ellas muy crueles, destacando el ataque de los compis, la última vez que los Compsognathus van a hacer algo importante en la saga, y la muerte de Eddie Carr. Y los dinosaurios son estupendos, todavía tienen ese sabor de haber sido diseñados por el equipo clásico de Stan Winston, a la vez que expanden el número de especies conocidas. Me gusta mucho el diseño del Pachycephalosaurus y los velociraptores atigrados son estupendos. En resumen, esta es la mejor secuela de Parque Jurásico y una película que a mí me gusta bastante. Así que queda en el segundo lugar del ranking de calidad y en el tercero del ranking por preferencia. La penúltima cinta de este ranking es Jurassic Park 3. Yo fui a ver Parque Jurásico 3 cuando salió en el cine, lo cual definitivamente no va a influir en mi decisión. Esta es una película bastante idiota. Hay varias decisiones que uno se pregunta cómo pasaron del guión a la pantalla. Y es que la historia de producción de Parque Jurásico 3 fue sumamente caótica. Me refiero a que ya estaban filmando en el set cuando aún estaban escribiendo el guión, lo cual podría ayudar a explicar algunas de estas decisiones, como que el teléfono satelital sonara dentro del estómago del Spinosaurus, o que el final se resuelve con un Deus Ex Machina, simplemente con el gobierno de los Estados Unidos mandando a toda la marina a rescatar a unos fulanos perdidos en una isla en Costa Rica. Pero de cierto modo es bueno que así sea Parque Jurásico 3. Porque estos momentos claramente graciosos la hacen única en la saga. Pero en definitiva es la cinta con la trama más débil de toda la saga. Es la gastada fórmula de encontrar un pretexto para meterse en la isla de los dinosaurios y luego intentar salir con vida de ella. A mí los protagonistas me caen bien, aunque puedo entender por qué algunas personas tendrían problemas con ellos, especialmente en el caso de Amanda Kirby, que lo único que sabe hacer es gritar. El tema central de la trama es la mentira. Todos los personajes o les mienten a los demás o se mienten a sí mismos. Como Grant, jurando que nunca va a regresar a la isla y aferrándose a la paleontología porque la verdad es que vive aterrado después de la experiencia en Isla Nublar. Pero solo se necesitó una pareja de mentirosos escribiendo un cheque falso con muchos ceros para que se montara en un avión y decidiera regresar a la pesadilla. Paul y Amanda Kirby son los villanos disfrazados de la cinta porque no son quienes dicen ser y provocan la muerte de 3 personas, casi 4. Hasta los mercenarios que contratan no son mercenarios en realidad. Pero al igual que Grant, deciden ir por el dinero, el cochino dinero, la razón por la que Billy pensó que sería buena idea robarse unos huevos de raptor. Casi que el único personaje sensato en la cinta es Eric Kirby, luego de sobrevivir varias semanas en una isla repleta de dinosaurios. Y hablando de estos, Parque Jurásico 3 tiene los que son, en mi humilde opinión, los mejores diseños en toda la franquicia. Son dinosaurios sumamente coloridos. Empezando con los raptores, que presentan un marcado dimorfismo sexual, y los machos son definitivamente los mejores raptores en la saga. Y qué decir de los pteranodones, que a pesar de tener dientes, su diseño es bastante superior al de la saga de Jurassic World.
Hasta dinosaurios con poquitito protagonismo tienen diseños estupendos. Como el Ceratosaurus, que literalmente aparece, participa en un chiste de caca y luego desaparece para nunca más volver a ser visto en las películas, y aún así es uno de los dinosaurios más queridos. Y obviamente hay que hablar del antagonista principal de la cinta, el imponente Spinosaurus, que es completamente anacrónico hoy en día, tomando en cuenta cómo ha cambiado la anatomía de este animal. Se trata de un destructor andante encabronado con música de metal de fondo que tuvo los cojones de asesinar a un Tyrannosaurus Rex en pantalla, algo que ningún otro personaje en la saga ha conseguido. Y hay quienes odian a muerte esta pelea porque pierde el Tyrannosaurus, pero a mí me encanta. Es rápida, pero brutal y muy visualmente llamativa. Y luego está la escena del clímax en el río. ¿Cómo no te va a gustar la escena del clímax en el río? Obviamente hay cosas que hace fatal, como haber arruinado la relación entre Alan Grant y Ellie Sattler. Y digo, cada quien vive su vida como quiere y puede, pero si ya habían desarrollado esa relación en la primera cinta, solo era lógico continuarla en la tercera. Pero bueno, supongo que para eso está Dominion intentando complacer a los fans. Entonces, para resumir, Parque Jurásico 3 es tal vez la más débil de toda la saga en cuestión argumental y de personajes, pero tiene momentos que son genuinamente icónicos. Es por ello que voy a ponerla en el ranking de calidad en el penúltimo puesto, aunque es intercambiable con Dominion de acuerdo con tus preferencias. Ahora bien, una de sus virtudes es que es una cinta sumamente ligera, con una duración de apenas hora y media, es la más corta. Es fácil de seguir, es muy entretenida y además, como ya dije, tiene los que en mi opinión son los mejores diseños de dinosaurios de toda la franquicia. Es por todo esto que es mi película favorita y voy a ponerla en su merecido puesto número 1. Y por último, pero no por ello menos importante, la cinta que revivió a la saga luego de su letargo de 14 años. Damas y caballeros, Jurassic World. Jurassic World es una experiencia que se empobrece con el tiempo. Cuando la fui a ver al cine, recuerdo que fue sumamente emocionante el regresar a Isla Nublar y ver el parque operando. Fue bello ver a todas las criaturas interactuando con los visitantes y la esperanza de que un proyecto así pudiera funcionar. Fue sumamente emocionante ver cómo la Indominus Rex convertía ese sueño en una pesadilla. Fue una grata sorpresa el que hubieran tantísimas muertes en la película y estas fueran tan brutales, no necesariamente gráficas, pero sí sumamente violentas. Ahora bien, mientras más pase el tiempo, más complicado me resulta ver Jurassic World, porque la primera mitad de la película es sumamente dinámica, entretenida y llena de acción. Parte de lo que la hace tan buena es la incertidumbre de cómo manejar la crisis y cómo, intentando recuperar el control, sus métodos fracasan uno a uno. Esa incertidumbre es lo que mantiene al espectador al borde de su asiento. Pero después del ataque de los pteranodones, la película comienza a desmoronarse, pues la acción se convierte en lineal. Todos los eventos se desencadenan en orden para llegar al predecible clímax de la cinta, comenzando con los raptores rebelándose, pasando por la pelea con la Tyrannosaurus Rex y finalizando con la muerte del Indominus a manos, o en este caso a dientes, del Mosasaurus.
Y la verdad es que antes de entrar al cine, yo pensé que la mejor forma de aprovechar a la Mosasaurus sería haciendo que ésta se comiera a la Indominus. Pero yo pensé que lo harían de una forma un poco más sutil, quizás homenajeando a Tiburón, haciendo que la Indominus cayera al agua, intentara nadar a la costa solo para que se viera la sombra de la Mosasaurus emerger de las profundidades para después arrastrarla a su muerte. Pero en su lugar, la escena fue ruidosa y muy poco sutil. Y creo que esa es una muy buena forma de describir a Mundo Jurásico, una película ruidosa y poco sutil. La apelación a la nostalgia es sumamente evidente desde el primer momento. Obviamente se ve amplificada en la escena en la que los niños llegan al antiguo centro de visitantes, pero culmina en la destrucción del esqueleto de un Spinosaurus por parte de la Tyrannosaurus. Es como los productores diciendo: ¿ven, fans de la saga? A nosotros también nos enojó que el Spinosaurus matara al Tyrannosaurus. He aquí una pequeña venganza simbólica. Y apelar a la nostalgia no es necesariamente malo. Fue muy emocionante ver todas esas referencias y guiños de ojo en el cine luego de la pausa de 14 años entre Parque Jurásico 3 y Mundo Jurásico. Años que estuvieron repletos de rumores respecto a una posible Parque Jurásico 4. Pero a la larga se hace pesado tener que volver a visitar la cinta con tanta apelación a la nostalgia de películas que se pueden ver en maratón. Lo que me lleva a que la trama de los hermanos realmente solo funciona la primera vez que la ves, porque es el punto de vista del espectador para experimentar el mundo jurásico. Y estos pierden toda relevancia en la segunda mitad, cuando son Claire y Owen los que toman por completo el mando del protagonismo. Y hablando de ellos, los personajes en general son entrañables, carismáticos y sumamente entretenidos. Por su parte, es grato volver a ver a los dinosaurios en la pantalla grande. Debo decir que los diseños son bastante peores que los de cintas pasadas. Especialmente después de los dinosaurios coloridos de Parque Jurásico 3, en Mundo Jurásico reina el gris entre los herbívoros. El mosasaurio con escamas de cocodrilo no es inmirable, pero podrían haber hecho un mejor trabajo. Los que sí son horribles son los pterosaurios, el pteranodón con esa especie de casco de carne roja alrededor de los ojos y el dimorfodón. Dios mío, qué horrible es el dimorfodón. El Raptor Squad es muy entrañable. Fue bueno que cada raptor tuviera su diseño único, aunque evidentemente la que destaca es Blue. Y es momento de hablar del dinosaurio blanco en la habitación, y es que la Indominus fue decepcionante para muchos dinofans cuando fue revelada por primera vez, porque dijeron: si ya están haciendo un híbrido, deberían hacer un diseño todavía más alocado, dado que la Indominus tiene un diseño bastante regular para un terópodo. A mí en lo personal me gusta bastante, justamente por la sutileza del diseño, el cómo mezcla elementos como cuernos estilo Carnotaurus, dientes salidos como de cocodrilo y un extrañísimo pulgar que hace pensar en qué más añadieron a sus componentes genéticos. Y el hecho de que el antagonista principal sea lo suficientemente inteligente como para frustrar todos los planes de los protagonistas hacen que su presencia en pantalla sea un genuino deleite. Jurassic World, en términos generales, es una cinta competente que cumple con lo que promete. Entrega acción, monstruos, nostalgia y un reinicio para la saga. Y aunque genuinamente no creo que esté a la par ni de la película original ni del Mundo Perdido, al menos es bastante mejor en calidad que todas las cintas que vinieron después.
Así que vamos a situar a Jurassic World en el tercer lugar de calidad. Y como ya dije, Jurassic World, a pesar de todas las cosas que hace bien, se hace pesada hacia la segunda mitad. Y es cansado tener que volver a ver algunas escenas que no aportan demasiado a la trama, como la visita al antiguo centro de visitantes o la persecución de los raptores a la ambulancia. Así que en mi ranking de preferencia voy a ponerla justo por debajo de Rebirth, aunque creo que son intercambiables dependiendo de mi ánimo. Un aplauso a todas las cintas participantes y también a ti, querido espectador, por llegar hasta este punto en el video. Por favor, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal para más videos como este. También síguenos en Instagram para no perderte de nuestros proyectos. Muchas gracias por tu atención.